Mi historia comienza una tarde de viernes que debería haber sido ordinaria, pero que terminó convirtiéndose en la noche que hizo añicos los cimientos de todo lo que había construido durante 15 años. Quizás piensen que comparto esto para ganar simpatía o validación, pero esa no es mi intención. Este relato sirve como testimonio de lo que sucede cuando se cruzan los límites y la falta de respeto se infiltra en un matrimonio que alguna vez pareció inquebrantable. Quiero que otros comprendan que mantenerse firme en sus convicciones no lo hace a uno controlador, lo convierte en una persona de principios. Me llamo Miguel Herrera. A los 43 años, tenía lo que muchos considerarían una vida envidiable. Una carrera exitosa como director de proyectos en una constructora de Madrid, una casa espaciosa en una zona exclusiva a las afueras de la ciudad, una hermosa hija de 13 años llamada Sofía y lo que yo creía que era un matrimonio sólido con mi esposa, Rebeca. Habíamos estado juntos desde nuestro segundo año de universidad, forjando nuestra relación a través de los obstáculos típicos, los apuros económicos del inicio de nuestras carreras, el ajuste a la paternidad y esa rutina cómoda que suele asentarse en las parejas de largo plazo. Rebeca trabajaba como ejecutiva de marketing para una importante cadena de moda, un puesto que a menudo requería eventos de networking y reuniones sociales. Durante nuestro matrimonio, siempre apoyé sus ambiciones profesionales, fomentando su independencia y celebrando sus éxitos. Manteníamos un equilibrio que parecía funcionar, cenas familiares siempre que era posible, responsabilidad compartida con Sofía y el entendimiento de que mantener intereses individuales mantenía fresca nuestra relación. Al menos eso era lo que yo creía hasta aquella fatídica noche en el Elíseo, el nuevo club de moda en el centro de Madrid que se había convertido en el punto de encuentro de fin de semana para profesionales que buscaban desconectar. El día comenzó como cualquier otro. Rebeca mencionó durante el desayuno que asistiría a un cóctel de trabajo que probablemente se alargaría. Solo un poco de convivencia con los nuevos asociados de marketing, explicó, sorbiendo su café mientras revisaba correos en su móvil. Puede que llegue tarde, así que no me esperes despierto. No le di importancia. Estos eventos eran comunes en su industria y no tenía motivos para dudar de ella. Sofía tenía planeada una pijamada en casa de una amiga, lo que significaba que tendría la noche para mí, algo poco común que pensaba aprovechar adelantando trabajo y quizás viendo esa serie documental que llevaba semanas posponiendo. Alrededor de las 7 de la tarde, recibí un mensaje de Jaime, un colega que se había incorporado recientemente a nuestra oficina. Voy a El Elíseo esta noche con unos clientes. Dicen que es el sitio del momento. Deberías venir si estás libre. La invitación parecía oportuna, una oportunidad de hacer contactos mientras disfrutaba de una salida. Acepté, planeando llegar alrededor de las 10:30, después de terminar de revisar unas propuestas. Cuando entré en El Elíseo, el club vibraba con energía. El espacio era arquitectónicamente impresionante, techos altos con vigas industriales a la vista, una iluminación estratégica que creaba una atmósfera de intimidad exclusiva a pesar de la multitud y una barra central que servía como el núcleo de todo. Jaime había reservado una zona VIP en el entresuelo, que ofrecía una vista perfecta de todo el local, incluyendo la pista de baile principal. Divisé a Jaime con sus clientes y me dirigí hacia su mesa, esquivando grupos de profesionales bien vestidos. Fue entonces cuando noté una figura familiar en la pista. Era Rebeca, con un vestido negro ajustado que no le conocía y el cabello peinado de una forma distinta a como lo llevaba al salir de casa. Estaba bailando con un hombre al que nunca había visto. Alto, de complexión atlética y con la postura confiada de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Mi reacción inicial fue de confusión más que de ira. Rebeca había mencionado un evento de trabajo, no una noche de discoteca. Quizás el cóctel había evolucionado, como a veces sucede. Observé por un momento, tratando de evaluar la situación antes de hacerme notar. Esa breve observación me reveló todo lo que necesitaba saber sobre la realidad de mi matrimonio. El hombre tenía las manos en la cintura de Rebeca, deslizándolas gradualmente hacia abajo con cada movimiento.
Ella no se apartaba, al contrario, se reía, con un lenguaje corporal abierto y receptivo. A medida que la música se intensificaba, también lo hacía su interacción. Los dedos de él recorrieron su cadera y luego se movieron con audacia hacia su muslo, deteniéndose allí en un gesto inequívocamente íntimo. Rebeca respondió acercándose más, pasando su brazo alrededor del cuello de él de una manera que iba mucho más allá de la cortesía casual. Algo frío y pesado se instaló en mi pecho. 15 años de confianza comenzaron a desmoronarse mientras veía a mi esposa aceptar el contacto de otro hombre con evidente entusiasmo. Esto no era un roce accidental ni un gesto malinterpretado. Esto era deliberado, consciente, elegido. Abandoné mi camino hacia la mesa de Jaime y bajé a la pista de baile. Ni Rebeca ni su acompañante notaron mi presencia, tan absortos estaban en su intercambio. Cuando finalmente me paré junto a ellos, pasaron varios segundos antes de que Rebeca me registrara. El reconocimiento amaneció en su rostro como una ola lenta, primero sorpresa, luego confusión y finalmente algo que se parecía más a la molestia que a la culpa. «Miguel», gritó casi por encima de la música. «¿Qué haces aquí?» La pregunta me pareció absurda dadas las circunstancias. «Podría preguntarte lo mismo», respondí, con voz contenida a pesar del torbellino que sentía por dentro. «Esto no parece una función de trabajo». El hombre a su lado se enderezó, manteniendo una mano posesiva en la parte baja de la espalda de ella. «¿Amigo tuyo, Becca?», preguntó con una confianza que sugería que no tenía nada que ocultar o nada que temer. «Es mi marido, Miguel», dijo Rebeca, con un tono defensivo. «Miguel, este es Arek. Trabaja en estrategia digital en una de las agencias colaboradoras. Solo nos estábamos divirtiendo». Arek extendió la mano con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Encantado, hombre. Becca nos ha estado hablando de sus proyectos. Un trabajo impresionante». Ignoré su mano extendida. «Curioso. Ella nunca te ha mencionado». La expresión de Rebeca se endureció. «No empieces, Miguel. Solo estamos bailando y pasándolo bien. Todos aquí son del trabajo o de empresas clientes». Miré a mi alrededor y noté varias caras que reconocía de las fiestas de Navidad y eventos corporativos de Rebeca. Observaban nuestra interacción con un interés apenas disimulado, algunos ya cuchicheaban detrás de sus copas. Cualquier cosa que sucediera a continuación tendría audiencia, un hecho del que Rebeca parecía muy consciente mientras forzaba una sonrisa. «¿Por qué no te unes a nosotros?», sugirió, aunque su tono dejaba claro que era lo último que quería. «Hay gente que deberías conocer. Oportunidades de networking». «Creo que ya he visto suficiente networking por una noche», repliqué, manteniendo la calma mientras la ira crecía bajo la superficie. «Jaime está arriba con unos clientes. Estaré con ellos si necesitas que alguien te lleve a casa más tarde». Me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera responder, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Al reunirme con Jaime en la zona VIP, me lanzó una mirada inquisitiva. «¿Todo bien? Parece que te acaban de dar un puñetazo en el estómago». «Acabo de ver algo que desearía no haber visto», respondí vagamente, pidiendo un whisky a la camarera. Jaime, para su crédito, no insistió y me presentó a los clientes, dirigiendo la conversación hacia un nuevo proyecto urbanístico. Participé mecánicamente, aportando ideas y respondiendo preguntas, mientras mi mente permanecía fija en la pista de baile. Rebeca había vuelto a bailar con Arek, aunque con notablemente más cautela que antes. De vez en cuando, miraba hacia nuestra sección con una expresión ilegible. Alrededor de la medianoche, vi cómo recogía su bolso de una mesa y se dirigía hacia la salida con varios compañeros, evitando deliberadamente mirar en mi dirección. Me quedé hasta casi la 1, manteniendo la compostura profesional mientras procesaba internamente lo que había presenciado. Cuando finalmente llegué a casa, la vivienda estaba a oscuras y en silencio. El coche de Rebeca estaba en la entrada, pero no había luces en nuestro dormitorio.
La encontré en la habitación de invitados, aparentemente dormida, aunque la tensión en sus hombros sugería lo contrario. No la molesté. En su lugar, me duché y me acosté solo, mirando al techo mientras repasaba los eventos de la noche. El sueño no llegó fácilmente. La confrontación que anticipaba no se materializó a la mañana siguiente. Rebeca se levantó temprano, se puso ropa de deporte y alegó que necesitaba aire fresco y ejercicio. Hablamos luego, dijo tajante antes de salir, estableciendo claramente el control sobre cuándo y cómo ocurriría nuestra inevitable discusión. Aproveché el tiempo para ordenar mis pensamientos, para asegurarme de que cuando habláramos, fuera claro y directo en lugar de emocional y acusatorio. Ese plan se descarriló poco después de las 9, cuando mi móvil vibró con un mensaje de Tomás, un amigo que trabajaba en el departamento legal de la empresa de Rebeca. Quizás quieras ver esto. Está circulando por la oficina. Pensé que debería saberlo antes que los demás. El clip de 12 segundos había sido grabado en el Elíseo, claramente antes de mi llegada. Mostraba a Rebeca y a Rick en una situación aún más comprometedora de lo que yo había visto. Las manos de él exploraban el cuerpo de ella con una familiaridad que sugería que no era su primer encuentro, mientras ella respondía con entusiasmo, susurrándole algo al oído que lo hacía reír y acercarla más. En un momento, ella misma guió la mano de él hacia su pecho, un gesto tan deliberado que no dejaba lugar a interpretaciones. Sentí náuseas físicas al verlo, pero me obligué a reproducirlo 2 veces más, asegurándome de no estar malinterpretando nada. Luego, me reenvié el video a mi correo personal, sabiendo que podría ser necesario más adelante. Rebeca regresó de correr casi 2 horas después, con una expresión serena que sugería que había usado el tiempo para construir su narrativa. Me encontró en la cocina, con el portátil abierto. Deberíamos hablar sobre lo de anoche, comenzó, sirviéndose un vaso de agua como si fuera una conversación casual de domingo. Sí, deberíamos. Giré el portátil hacia ella y pulsé play. El color desapareció de su rostro mientras veía cómo su guión cuidadosamente preparado se volvía inútil. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla varios segundos antes de encontrar mi mirada. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó finalmente, con un hilo de voz. ¿Acaso importa? Al parecer está circulando entre tus colegas. ¿Cuánto crees que tardará en llegar a los clientes, a tus jefes, a los padres de los amigos de Sofía? Rebeca dejó el vaso de agua con mano temblorosa. No es lo que parece, Miguel. De verdad, porque se parece exactamente a lo que vi anoche, solo que peor. Parece mi esposa comportándose como si estuviera soltera y disponible. Parece un desprecio total por nuestro matrimonio. Estás exagerando, rebatió ella, aunque la acusación carecía de convicción. Estábamos bailando. La gente baila en los clubes. No significó nada. Eso no era bailar, Rebeca. Eso fue una exhibición pública que avergonzaría a cualquier marido con amor propio. Y tu respuesta ahora, intentando minimizarlo en lugar de reconocer lo inapropiado que fue, es casi peor que lo que hiciste. Ella cambió de táctica, endureciendo la mirada. Ah, entonces no tengo permiso para divertirme sin tu supervisión. Por esto mismo no te dije que iba al club. Siempre has sido un controlador con la gente con la que paso el tiempo, siempre cuestionando a mis colegas y amigos. La acusación era tan descabelladamente falsa que me dejó momentáneamente sin palabras. Durante todo nuestro matrimonio, yo había apoyado su independencia, nunca cuestioné sus círculos sociales ni puse restricciones a sus actividades. Su intento de cambiar la narrativa a un problema de control por mi parte, en lugar de centrarse en sus acciones inapropiadas, me aclaró algo esencial. Esta conversación ha terminado, dije en voz baja. No porque sea un controlador, sino porque es evidente que no estás preparada para tener una charla honesta sobre lo que pasó. Cuando estés lista para reconocer la realidad, en lugar de crear problemas ficticios para desviar la atención, dímelo.
Cerré el portátil y salí de la habitación, ignorando sus gritos pidiéndome que volviera y fuera razonable. No había nada de razonable en su manipulación psicológica y me negaba a participar en ello. El resto del fin de semana transcurrió en una guerra fría de comidas en silencio e interacciones forzadas cuando Sofía estaba presente. Manteníamos una fachada de normalidad por el bien de nuestra hija, aunque sus miradas perceptivas sugerían que sentía la tensión bajo nuestra cortesía impostada. Para el lunes por la mañana, la situación había escalado más allá de nuestro conflicto privado. Rebeca recibió un correo de recursos humanos solicitando una reunión esa tarde. El video, al parecer, había hecho el recorrido completo por su empresa, planteando dudas sobre la conducta profesional, dado que AREC era técnicamente un proveedor externo de su departamento. Se fue al trabajo pálida, empezando a asimilar las consecuencias de sus actos. Esa tarde, cuando Rebeca regresó, la magnitud del desastre profesional se hizo evidente. Entró en casa como un torbellino, dando un portazo que hizo vibrar las ventanas. Sofía, que estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina, levantó la vista alarmada. «Cariño, ¿podrías terminar eso arriba?», sugerí. «Tu madre y yo tenemos que hablar». Sofía recogió sus libros rápidamente, lanzando una mirada preocupada entre nosotros antes de desaparecer escaleras arriba. En cuanto oímos cerrarse la puerta de su habitación, Rebeca estalló. «¿Estás satisfecho ahora?», siseó, soltando el bolso y el abrigo en la encimera. «Toda mi reputación profesional está por los suelos por culpa de ese video». «Tu reputación está dañada por tus acciones en ese video», corregí con calma. «No porque el video exista». Ella caminaba por la cocina como un animal enjaulado. «La empresa me ha puesto en suspensión de empleo mientras realizan una auditoría ética». «Suspensión de empleo, Miguel. ¿Tienes idea de lo que eso significa para mi carrera? El ascenso por el que llevo 3 años luchando se ha esfumado. Mis cuentas de clientes han sido reasignadas. A mi equipo se le ha ordenado no comunicarse conmigo mientras dure el proceso». A pesar de todo, sentí una punzada de lástima por el revés profesional que estaba sufriendo. «Siento de verdad lo de tu trabajo, Rebeca. Pero debes entender que nada de esto ha sido obra mía. Podrías haber mantenido esto en privado entre nosotros», argumentó ella, levantando la voz. «En lugar de eso, lo discutiste con colegas. Difundiste el video». «Para ahí mismo», interrumpí, y mi compasión se evaporó. «Yo no compartí ese video con nadie. Tomás me lo envió porque ya estaba circulando». «Si quieres culpar a alguien de tu vergüenza profesional, culpa a quien lo grabó. O mejor aún, asume la responsabilidad de haberles dado algo que grabar en primer lugar». Los ojos de Rebeca centellearon de ira. «En realidad estás disfrutando de esto, ¿verdad? Ver cómo sufro, ver cómo todo lo que he trabajado se desmorona». La acusación dolió precisamente porque estaba muy lejos de la verdad. A pesar de mi decepción, no me producía ningún placer su humillación. «Eso es injusto y falso. Nunca he querido verte sufrir, Rebeca. Simplemente quería honestidad y responsabilidad». «¿Honestidad?». Se rió amargamente. «¿Quieres que te explique honestamente por qué bailar con un colega es motivo para destruir nuestro matrimonio? ¿Por qué un momento de flirteo pesa más que 15 años juntos? No fue solo bailar y ambos lo sabemos. Pero incluso si eso fuera todo, tu respuesta ha revelado mucho más sobre el estado de nuestra unión que lo que pasó en el club». A la mañana siguiente surgieron nuevas complicaciones. El teléfono de Rebeca sonó durante el desayuno, era su madre llamando desde Valencia con pánico en la voz. Al parecer, alguien había reenviado el video a varios miembros de la familia durante la noche. Rebeca atendió la llamada en el despacho, pero su voz elevada se oía a través de la puerta cerrada. «No me importa cómo te ha llegado, mamá. Bórralo». «No, Miguel no te lo envió». «Sí, entiendo cómo se ve, pero hay un contexto que no conoces». «No,
eso no fue lo que pasó. ¿Podemos hablar de esto luego, por favor? Cuando salió 30 minutos después, tenía el rostro manchado por el llanto y los ojos enrojecidos. Evitó mirarme mientras cogía sus llaves. Mis padres han recibido el video, dijo tajante. También mi hermano, 2 primos y mi madrina. Al parecer, alguien pensó que toda mi familia extendida necesitaba verme humillada. Aunque yo no tenía nada que ver con la difusión masiva del video, su tono sugería que creía lo contrario. Siento que tu familia esté involucrada ahora, dije con sinceridad. Nunca fue mi intención. Ella me miró con hostilidad pura. Esto lo va a destruir todo. Mi reputación, mi carrera, mis relaciones, todo porque no pudiste soportar verme divertirme un poco. Su persistente negativa a reconocer su papel en el asunto me empujó más allá de la simpatía hacia una resolución fría. Tu definición de diversión es el problema aquí, Rebeca, no mi reacción a ella. Se marchó sin más comentarios, y el golpe de la puerta principal puntualizó su salida. Más tarde ese día, recibí llamadas de su padre y de su hermano. Su padre expresó su decepción por el comportamiento de Rebeca, su hermano, en cambio, exigió saber si yo había difundido el video intencionadamente como una forma de venganza. Yo no he tenido nada que ver con la distribución de ese video, le dije con firmeza. Pero quizás esta conversación deberías tenerla con Rebeca sobre sus elecciones, en lugar de conmigo sobre quien vio las pruebas de las mismas. Mientras Rebeca estaba fuera, me puse en contacto con Andrés, un abogado de divorcios que había representado a mi hermano años atrás. Programé una consulta para el miércoles, dándome tiempo para reunir documentos financieros y considerar mi enfoque. ¿Estás absolutamente seguro de que este es el camino que quieres tomar? Me preguntó Andrés cuando le expliqué la situación. Una indiscreción, por muy pública que sea, no significa necesariamente que el matrimonio no pueda salvarse. No es solo el incidente, expliqué. Es su respuesta al ser confrontada, la negación, el intento de desviar la culpa, la falta total de responsabilidad. Eso revela algo fundamental sobre su carácter y sobre cómo ve nuestra relación. Andrés asintió pensativo. Entiendo. Pero prepárate. Un divorcio rara vez es limpio o sencillo, especialmente con una hija de por medio. Si procedemos, tendremos que establecer las bases. No busco castigar a Rebeca, aclaré. Simplemente no puedo permanecer en un matrimonio donde hay una ruptura tan profunda de la confianza y el respeto. Tramitémoslo por diferencias irreconciliables. Esa noche, Rebeca regresó a casa agotada. La reunión con recursos humanos resultó en una advertencia formal, citando preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y límites profesionales. Eric, según supe, había recibido amonestaciones similares de su propia empresa. Esto está destruyendo mi reputación profesional, dijo con tono acusatorio mientras estábamos en la cocina, hablando en voz baja para evitar que Sofía nos oyera. La gente me trata diferente, susurran cuando paso por su lado. Las acciones tienen consecuencias, respondí, sin sentir ninguna satisfacción por su incomodidad. ¿Qué esperabas que pasara en la era de los móviles y las redes sociales? Esperaba que mi marido me apoyara en lugar de juzgarme por un solo error, espetó ella. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, Miguel. 15 años de matrimonio deberían significar algo. Significaban todo para mí, respondí en voz baja. Por eso tu traición dolió tanto. Y no fue un error, Rebeca. Un error es olvidar un aniversario o decir algo hiriente en una discusión. Lo que tú hiciste fue una serie de decisiones deliberadas. Ella me miró y el reconocimiento asomó en sus ojos. ¿De verdad estás considerando el divorcio, no? Tengo una consulta con mi abogado mañana. El color desapareció de su rostro por segunda vez en 3 días. ¿No puedes hablar en serio, por un baile? Esto es una locura, Miguel. Piensa en Sofía. Estoy pensando en Sofía.
¿En qué ejemplo le damos? En el respeto en las relaciones, en la integridad y en la responsabilidad cuando tomamos malas decisiones. La expresión de Rebeca pasó del shock al cálculo. Si haces esto, lucharé contra ti en cada paso del camino. Custodia, bienes, todo. Le diré a todo el mundo que eras un maltratador psicológico, un controlador, que me empujaste a buscar atención en otra parte. La amenaza debería haberme enfurecido, pero en cambio, solo confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Haz lo que creas que debas hacer. La verdad suele revelarse sola al final. Dormí en la habitación de invitados esa noche, escuchando las conversaciones amortiguadas de Rebeca a través de la pared. Llamadas a su hermana, a su madre, a un par de amigas íntimas. Por la mañana, las líneas de batalla se estaban trazando mientras nuestro conflicto privado se expandía para incluir a nuestras familias y círculos sociales. Su hermana me llamó directamente, con la voz tensa por una furia apenas contenida. ¿Cómo te atreves a tirar tu matrimonio a la basura sin ni siquiera intentar arreglarlo? Rebeca cometió un error, pero te quiere. Esa actitud punitiva es exactamente por lo que ella se sentía poco valorada en primer lugar. Con todo respeto, Elena, solo has escuchado la versión de Rebeca, y esto es algo entre tu hermana y yo. La familia no funciona así, Miguel. Cuando haces daño a uno de nosotros, nos lo haces a todos. Conversaciones similares se repitieron con los padres de Rebeca, que siempre me habían tratado como a un hijo, y con varios amigos comunes que se sintieron obligados a tomar partido. Mi propia familia me apoyó, particularmente después de ver el video que Rebeca convenientemente omitía en su relato cuando buscaba simpatía. A pesar de todo, mantuve un exterior calmado, negándome a entrar en la guerra emocional que Rebeca parecía decidida a provocar. Mi enfoque seguía siendo proteger a Sofía de las repercusiones y asegurar que lo que viniera después fuera lo más civilizado posible, a pesar de las amenazas de su madre. La reunión con Andrés el miércoles fue productiva pero aleccionadora. Hablamos sobre la división de bienes, posibles acuerdos de custodia y el cronograma del proceso. Dado el comportamiento inicial de ella, debemos estar preparados para la resistencia, advirtió Andrés. Podría impugnar los términos o alargar las negociaciones. Sugiero que te quedes en la casa familiar por ahora. Por difícil que sea, mudarte podría impactar negativamente en la custodia más adelante. Asentí, temiendo ya la perspectiva de seguir conviviendo durante el proceso. ¿Y el video? ¿Será relevante en el juzgado? Técnicamente, en un divorcio de mutuo acuerdo no lo sería. Pero si la custodia se vuelve contenciosa, podría hablar mucho sobre el juicio y el carácter de ella. Sin embargo, intentemos no introducirlo a menos que sea absolutamente necesario. Los jueces prefieren mantener los procesos lo menos conflictivos posible cuando hay niños de por medio. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Rebeca en un estado inesperadamente conciliador. Había preparado la cena, mi lasaña favorita, y me recibió con una sonrisa tentativa. He pensado que podríamos hablar, dijo, señalando la mesa puesta. Hablar de verdad, sin acusaciones ni defensas. El cambio abrupto de la hostilidad a la reconciliación se sentía calculado, no genuino. Pero acepté la conversación. Durante la cena, Rebeca presentó lo que ella creía que era un caso convincente para salvar el matrimonio. Hemos construido demasiado juntos para tirarlo todo, argumentó. Cometí un grave fallo de juicio y asumo toda la responsabilidad. Pero una mala decisión no debería borrar 15 años buenos. Noté su lenguaje cuidadoso, fallo de juicio en lugar de reconocer el alcance real de sus acciones. Aún así, escuché mientras detallaba su propuesta, terapia de pareja, mayor transparencia sobre sus actividades, un compromiso renovado. No quiero perderte, Miguel, concluyó, buscando mi mano sobre la mesa. Podemos reconstruir la confianza. Llevará tiempo, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Su aparente sinceridad me hizo dudar. ¿Estaba siendo demasiado rígido, demasiado implacable?
¿Debería considerar la reconciliación por el bien de Sofía? Esas preguntas me acompañaron en una noche inquieta, pero la claridad llegó de forma inesperada. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, escuché por casualidad a Rebeca hablando por teléfono en el despacho, en voz muy baja. Parece que está dudando, decía. El enfoque de la cena funcionó mejor que la confrontación. Si consigo que siga hablando en lugar de actuar, su enfado terminará por desvanecerse. No he admitido nada específico todavía, eso solo le daría munición si decide denunciar. Confía en mí, sé cómo manejar a Miguel. Siempre responde a los dramas emocionales. Otra semana haciendo el papel de esposa arrepentida y él mismo se convencerá de que la terapia es una solución razonable. La manipulación calculada en sus palabras extinguió cualquier duda persistente. No se trataba de salvar nuestro matrimonio, se trataba de controlar la situación y el resultado. Cerré la puerta principal con fuerza para que supiera que me iba y conduje al trabajo con una certeza renovada. Esa tarde, di instrucciones a Andrés para proceder con la demanda de divorcio. Rebeca recibirá la notificación formal en unos días, me informó. Prepárate para su reacción. La notificación llegó un martes por la mañana por correo certificado. Deliberadamente no le había advertido, queriendo su respuesta sin filtros en lugar de otra actuación. Me encontró en la cocina esa tarde, con el sobre cerrado en la mano y una expresión que mezclaba incredulidad y furia. «¿De verdad lo has hecho?», dijo, con voz peligrosamente tranquila. «Después de todo lo que dije sobre querer arreglar las cosas, después de todo lo que escuché sobre tu estrategia para manipularme, ¿querrás decir?». Corregí. «Tu conversación con tu hermana de la semana pasada fue muy reveladora». El color subió a sus mejillas. «Me estabas espiando». Pasaba por delante de una puerta abierta, pero el hecho de que tu preocupación inmediata sea que te escucharan, y no lo que dijiste en realidad, dice mucho. Ella golpeó el sobre contra la encimera. «No te lo voy a poner fácil. Si tanto quieres salir de esto, lo pagarás financieramente, emocionalmente y de todas las formas posibles. Esa es tu elección», respondí con serenidad. «Pero considera cómo afectarán tus acciones a Sofía. Ella merece padres que puedan coexistir respetuosamente aunque ya no estén juntos. No te atrevas a usar a nuestra hija contra mí, Siseo. Tú eres el que está destruyendo su familia». Reconocí el patrón familiar, desviación, acusación y negativa a reconocer su papel. En lugar de seguir discutiendo, simplemente me alejé, dejándola sola con su sobre y su ira. A la mañana siguiente, Rebeca anunció que había contratado a una abogada conocida por su agresividad en casos mediáticos. «Patricia cree que tengo argumentos sólidos para impugnar muchas de tus peticiones», me informó mientras tomábamos café, con un tono casi triunfante, especialmente respecto a la custodia y la división de bienes. No respondí a la provocación, lo que pareció frustrarla aún más. Durante las semanas siguientes, la batalla escaló en múltiples frentes. Rebeca comenzó a elaborar una narrativa pública que la presentaba como la víctima de un marido irrazonablemente punitivo. Se confesaba selectivamente con amigos y colegas, compartiendo detalles suficientes para ganar simpatía pero omitiendo la información crucial que socavaría su posición. La estrategia podría haber sido efectiva si el video no hubiera circulado ya tanto. Aún así, las opiniones se dividieron, los que habían visto la prueba real contra los que solo habían escuchado la versión curada de Rebeca. Lo que Rebeca no anticipó fue el daño profesional que el video seguiría causando. 2 clientes importantes de su empresa expresaron su incomodidad por trabajar con alguien que mostraba tal falta de límites profesionales. Su jefe la llamó al despacho un jueves por la tarde para darle la noticia: la auditoría ética había concluido y la empresa había decidido rescindir su contrato de forma inmediata. Llegó a casa ese día en estado de shock, cargando con una caja de cartón con sus pertenencias. Cuando le pregunté qué había pasado, la presa finalmente se rompió. Las lágrimas corrían por su rostro mientras admitía la magnitud de su desgracia profesional.
Me han despedido, sollozó, dejándose caer en el sofá. 15 años en la empresa, superando objetivos, aportando millones en ingresos, y me descartan por 12 segundos de video. Aunque no sentía satisfacción, la ironía era ineludible. 12 segundos que revelaron algo fundamental sobre tu criterio, señalé, igual que lo hicieron sobre nuestro matrimonio. Su rostro lloroso se endureció. Podrías haberme defendido. Podrías haber llamado a mi jefe y explicarle que se estaba exagerando. En lugar de eso, te has quedado mirando cómo mi carrera implosionaba. De la misma forma que tú te quedaste mirando cómo implosionaba nuestro matrimonio en lugar de asumir la responsabilidad, repliqué. Esto nunca se trató del video, Rebeca. Se trató de las decisiones que tomaste y de tu negativa a reconocerlas honestamente. Las consecuencias profesionales continuaron en cascada. La noticia de su despido corrió rápido por el sector. Antiguos colegas que inicialmente le habían dado el pésame empezaron a distanciarse, temerosos de verse asociados con el escándalo. Los reclutadores que antes la perseguían dejaron de devolverle las llamadas. Las solicitudes de empleo en empresas de la competencia resultaban en rechazos automáticos. Me han puesto en una lista negra, se dio cuenta tras una semana desmoralizadora de búsqueda activa. Nadie en marketing me va a tocar ahora. 15 años de experiencia, un máster, una cartera de éxitos, todo inútil por ese video. Las implicaciones financieras se hicieron evidentes pronto. Sin sus ingresos de ejecutiva, nuestro estilo de vida se volvió precario. Aunque mi sueldo cubría la hipoteca y los gastos básicos, no podía sostenerlo todo, el club social, el colegio privado de Sofía, la casa de verano en la costa, los coches de gama alta. Algo tendría que ceder. Rebeca, sin embargo, parecía no querer aceptar la nueva realidad. Siguió gastando como antes, comidas caras, compras en boutiques, citas en salones de belleza, como si desafiar las restricciones financieras pudiera anularlas. Cuando expresé mi preocupación por sus gastos, se puso a la defensiva. Así que ahora también vigilas mis gastos, espetó. Controlando cada aspecto de mi vida mientras la destruye sistemáticamente. No se trata de control, expliqué pacientemente. Se trata de realidad financiera. Sin tus ingresos, no podemos mantener este ritmo. Son matemáticas puras, no argumentos emocionales. Su respuesta fue solicitar varias tarjetas de crédito sin consultarme, acumulando deudas sustanciales que terminarían formando parte de las negociaciones del divorcio. Parecía decidida a infligir el máximo daño económico antes de llegar a cualquier acuerdo. Mientras tanto Sofía, perspicaz más allá de sus 13 años, sentía la tensión. ¿Te vas a divorciar de mamá? Me preguntó una tarde mientras la ayudaba con los deberes de matemáticas. La franqueza de la pregunta me pilló desprevenido, aunque me había estado preparando. Estamos pasando por problemas muy serios, respondí con sinceridad. Y sí, hemos comenzado el proceso legal de separación. Su rostro permaneció neutral. Es por lo que pasó en aquel club, el video del que todo el mundo habla en el instituto. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Has oído hablar del video? Ella asintió. La hermana mayor de una amiga trabaja con mamá. Se lo contó a ella y ahora todos lo saben. Saber que nuestro conflicto privado había llegado al colegio de Sofía, que ella estaba enfrentando las consecuencias de los actos de su madre entre sus compañeros, me llenó de una nueva oleada de ira hacia Rebeca. No por el incidente original, sino por su manejo posterior, que solo había expandido el impacto. Siento que te hayas enterado así, le dije a Sofía. Tu madre y yo deberíamos haber hablado contigo juntos, haberte protegido mejor de todo esto. Sofía se encogió de hombros con esa indiferencia practicada que usan los adolescentes para enmascarar sentimientos profundos. Está bien. Ya no soy una niña pequeña. No, pero sigues siendo nuestra hija, y nada de esto es culpa tuya ni tu responsabilidad. Dudé un momento y añadí, pase lo que pase entre tu madre y yo, ambos te queremos.
Eso no cambiará nunca. Asintió de nuevo y volvió a sus problemas de matemáticas con una concentración deliberada. La conversación había terminado por ahora, pero tomé nota mental de buscar un terapeuta familiar para ella. Necesitaba a alguien imparcial que la ayudara a procesar estos cambios. La situación en el colegio empeoró cuando un grupo de padres intentó que retiraran a Rebeca de la junta de la asociación de padres, alegando dudas sobre su influencia moral sobre los adolescentes. Aunque la petición no prosperó por cuestiones de forma, el daño a la imagen de Rebeca en la comunidad fue total. Mujeres que antes la invitaban a clubes de lectura y comités de caridad de repente dejaron de hacerlo. Las invitaciones a reuniones sociales disminuyeron hasta cesar por completo. Me tratan como a una paria, se quejó Rebeca tras un desplante evidente en un concierto escolar de Sofía. Esas mismas mujeres que han tenido aventuras, que beben demasiado en cada fiesta, que cotillean con saña de las demás, de repente se creen con derecho a juzgarme. La diferencia, sugerí con cuidado, es que sus indiscreciones son privadas mientras que la tuya se hizo pública. No es justo, quizás, pero es la realidad. Su aislamiento se profundizó a medida que el proceso de divorcio avanzaba. Incluso su hermana Elena, que inicialmente había sido su defensora más feroz, empezó a retirarle su apoyo tras ver el video completo y enterarse de sus tácticas manipuladoras. Quiero a mi hermana, me confesó Elena en una rara charla privada, pero no puedo justificar cómo ha manejado esto. Lo del video fue malo, pero las mentiras, el echar la culpa a los demás, los intentos de dañar tu reputación, nunca pensé que fuera capaz de comportarse así. Cuando le comenté a Rebeca que Sofía necesitaba terapia, esperando resistencia, me sorprendió su acuerdo inmediato. Sofía necesita apoyo ahora mismo. En eso al menos podemos estar de acuerdo. Fue el primer momento genuino de coparentalidad que logramos desde que empezó el conflicto. Un pequeño recordatorio de la asociación que alguna vez compartimos antes de que todo se fracturara. El proceso se alargó 5 meses mientras las negociaciones se estancaban. Rebeca inicialmente presionó por la custodia exclusiva, citando su papel como cuidadora principal. Cuando respondí con una solicitud de custodia compartida al 50%, apoyada por documentación de mi involucramiento diario en la vida de Sofía, ella cambió el enfoque hacia los asuntos financieros. Rebeca parece estar operando bajo una idea anticuada de cómo se determina la custodia, me explicó Andrés tras una sesión de mediación tensa. Hoy en día, los tribunales favorecen la implicación equitativa de ambos padres a menos que haya motivos graves para lo contrario. Su abogada lo sabe, por eso ahora están usando el dinero como palanca. Las negociaciones financieras se convirtieron en un campo de batalla de valoraciones y tasaciones. Nuestra casa, mis planes de pensiones, las opciones sobre acciones de ella, la propiedad de vacaciones en la montaña, todo fue objeto de disputa. La posición inicial de Rebeca parecía diseñada para castigar más que para lograr una división equitativa, exigiendo bienes que habían estado en mi familia por generaciones. Esto no es inusual al principio, me aseguró Andrés. Muchos divorcios contenciosos empiezan con posturas extremas antes de ir cediendo hacia un terreno intermedio. Lo importante es mantenerse racional y centrado en lo justo. A pesar del conflicto extendido, mantuve mi resolución de no usar el video como moneda de cambio. Sin embargo, esto cambió cuando ella presentó una moción cuestionando mi capacidad como padre, basándose en lo que caracterizó como patrones de comportamiento controladores y emocionalmente abusivos. Las acusaciones no solo eran falsas, sino que representaban una escalada peligrosa que amenazaba mi relación con Sofía. Tras consultarlo con Andrés, decidimos presentar formalmente el video y otras pruebas relacionadas en el proceso, junto con declaraciones juradas de amigos y colegas que daban fe de la dinámica real de nuestro matrimonio. La vista programada para tratar la moción de Rebeca se convirtió en el punto de inflexión. 2 días antes de comparecer ante el juez, la abogada de ella solicitó una reunión urgente. Mi clienta desea revisar los términos del acuerdo propuestos anteriormente, declaró sin preámbulos en la sala de conferencias.
Cree que es posible llegar a un acuerdo sin más intervención judicial. La propuesta revisada era sorprendentemente cercana a lo que habíamos ofrecido inicialmente: custodia compartida, división equitativa de bienes y ninguna pensión compensatoria, dado que nuestros ingresos habían sido comparables hasta el despido. La única adición era una cláusula de confidencialidad que prohibía a ambas partes discutir públicamente las circunstancias del divorcio. ¿A qué se debe este repentino ataque de sensatez?, le pregunté a Andrés en privado. Mi apuesta es que han revisado las pruebas que enviamos y han reconocido el daño que le haría a la posición de ella si se ventilaran en una audiencia pública. Su abogada es experimentada, le habrá dicho que seguir adelante con acusaciones falsas frente a pruebas contradictorias podría perjudicarla en el resto de las decisiones del juez. El acuerdo de liquidación se firmó en 2 semanas, poniendo fin a casi 6 meses de negociaciones agotadoras. Los términos eran justos, centrados en el bienestar de Sofía y en un reparto equitativo de lo construido. El coste emocional, sin embargo, había sido enorme. El día que el divorcio se formalizó, me reuní con Rebeca en el despacho de los abogados para las firmas finales. Se veía diferente. La energía combativa había desaparecido, reemplazada por un cansancio apagado que probablemente reflejaba el mío. Nunca quise que esto se volviera tan feo, dijo mientras esperábamos el papeleo. Espero que lo sepas. Creo que ambos tomamos decisiones que nos trajeron aquí, respondí sin acritud. La mía fue priorizar el respeto propio y la integridad. La tuya fue luchar en lugar de reconocer tu responsabilidad. Ella apartó la mirada. ¿Así es como lo sigues viendo después de todo este tiempo? ¿De qué otra forma podría describirlo? Rebeca guardó silencio un largo rato. Tenía miedo, admitió finalmente. Cuando me di cuenta de lo serio que te estabas tomando el incidente, de lo decidido que estabas a terminar el matrimonio, por eso, entré en pánico. Luchar parecía más fácil que enfrentar lo que había hecho. El reconocimiento llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo, pero representó un pequeño paso hacia la comunicación honesta que necesitaríamos para criar a nuestra hija. 3 meses después de la sentencia, las consecuencias profesionales de los actos de Rebeca seguían desarrollándose. A pesar de sus cualificaciones, le costaba encontrar un empleo comparable. El video, al parecer, se había compartido más ampliamente en el sector de lo que habíamos imaginado. Aunque no me alegraba de sus dificultades, las reconocía como el resultado natural de sus elecciones. Las acciones tienen consecuencias, aquellas palabras que le dije en la cocina ahora parecían proféticas. La situación financiera de Rebeca se deterioró rápidamente. Sin su sueldo de ejecutiva, no podía mantener su nivel de vida. El piso que había alquilado tras la separación era ahora superior a sus posibilidades. Se vio obligada a mudarse a un modesto apartamento de 2 habitaciones en un barrio menos cotizado. Durante uno de nuestros intercambios de custodia, Rebeca apareció visiblemente desaliñada, con ojeras profundas. Cuando Sofía no estaba cerca, confesó que le habían diagnosticado depresión y que estaba luchando por mantener su salud mental ante tantas pérdidas: matrimonio, carrera, estatus social y estabilidad económica. Nunca imaginé que mi vida pudiera desmoronarse tanto, dijo con voz hueca. Por una estúpida noche. Sentí una mezcla compleja de emociones: lástima por su sufrimiento, restos de ira por su traición y manipulación, y preocupación por Sofía al ver a su madre en crisis. Pero también había una distancia insalvable, como si observara a alguien cuyas decisiones la habían puesto en una trayectoria inevitable hacia ese momento. ¿Has pensado en mudarte más cerca de tus padres?, sugerí. El apoyo podría venirte bien, especialmente con el calendario de visitas de Sofía. Rebeca negó con la cabeza. Apenas me hablan desde que vieron el video. Mi padre dice que he avergonzado el apellido. Mi madre solo llora cada vez que hablamos. Incluso sus defensores más acérrimos se habían retirado ante las pruebas innegables.
Elena, que tanto me había condenado al principio, admitió que la habían engañado sobre las circunstancias y había dejado de hablar con su hermana. El aislamiento fue casi completo cuando sus antiguas compañeras de universidad, con quienes mantenía una amistad estrecha desde hacía 20 años, decidieron excluirla de su reunión anual. La explicación oficial fue problemas de agenda, pero Rebeca supo por una amiga común que varias se habían opuesto a su presencia tras ver el video. Eran mis mejores amigas, me dijo en otro intercambio, con la voz quebrada. Estuvieron en nuestra boda, ayudaron a planear el baby shower de Sofía, y ahora actúan como si fuera una extraña. A este rechazo social se sumaron más fracasos profesionales. Tras casi 8 meses de desempleo, consiguió una entrevista para un puesto de marketing en una pequeña empresa local, solo para ver cómo retiraban la oferta cuando el gerente recibió un correo anónimo con el famoso video. Quien quiera que enviara ese video bien podría haber adjuntado una nota diciendo incontratable, dijo Rebeca con amargura. No importa lo que haga ni lo preparada que esté, esos 12 segundos me persiguen a todas partes. En un intento desesperado por reconstruir su identidad profesional, invirtió gran parte de sus ahorros en una consultoría de marketing propia. Creó una web, tarjetas y empezó a contactar clientes. Los resultados fueron mínimos, un par de proyectos pequeños de conocidos que aún no habían visto el video, pero nada que se acercara a los ingresos estables que necesitaba. Mientras tanto, mi vida se había estabilizado. Compré una casa cómoda cerca del colegio de Sofía, asegurando la mínima interrupción en su rutina cuando estaba conmigo. Mi carrera siguió avanzando con un ascenso que se había gestado antes del divorcio. Aunque no había buscado activamente citas, había interés por parte de algunas mujeres de mi círculo social, un interés que empezaba a corresponder con cautela. 6 meses después del divorcio, Rebeca me llamó tarde una noche, llorando amargamente. Necesito tu ayuda, Miguel. Me han desahuciado. La administración subió el alquiler y ya no puedo pagarlo. Y con mi crédito destrozado por las facturas legales y las deudas, no encuentro ningún sitio donde acepten mi solicitud. ¿Dónde estás ahora? Pregunté, preocupado a pesar de todo. En un hostal, admitió, pero solo puedo pagarlo un par de noches. Después de eso, no sé qué haré. Especialmente las semanas que me toca estar con Sofía. La situación representaba un deterioro grave. ¿Has pedido ayudas? ¿Has contactado con antiguos colegas? Lo he intentado todo, dijo desesperada. Nadie quiere asociarse conmigo. Ese video me sigue a todas partes, y la mayoría de nuestros viejos amigos han elegido bando, el tuyo. La ironía no se me escapaba. Rebeca, que alguna vez confió tanto en su capacidad para controlar la narrativa y manipular percepciones, se encontraba ahora incapaz de escapar de las consecuencias. Las mismas redes sociales y profesionales que intentó poner en mi contra la habían terminado rechazando a ella, reconociendo la autenticidad de mi postura frente a la naturaleza calculada de la suya. Puedo ayudarte a encontrar algo temporal, ofrecí, más por Sofía que por ella. Pero a largo plazo, necesitas reconstruir tu vida de forma independiente. Lo sé, susurró. Nunca pensé que llegaría a esto, que todo podría destruirse por completo por un solo error. Nunca se trató de un solo error, le recordé suavemente. Se trató de las decisiones que tomaste después. Las mentiras, la manipulación, los intentos de dañar mi reputación en lugar de aceptar la responsabilidad. Esos fueron los verdaderos destructores. El silencio de Rebeca reconoció la verdad en mis palabras. Le conseguí un pequeño apartamento propiedad de un conocido que alquilaba a clientes corporativos. El alquiler era razonable, la ubicación aceptable para el colegio de Sofía y, lo más importante, el propietario aceptó pasar por alto sus problemas de crédito gracias a mi aval personal. No era caridad, ella pagaría su parte, pero era una solución pragmática para asegurar que la madre de mi hija tuviera una vivienda estable. Cuando compartí la situación con la terapeuta de Sofía,
la doctora mencionó que el giro dramático en las circunstancias de Rebeca podría ser beneficioso para nuestra hija a largo plazo. Los niños no aprenden solo de lo que les decimos, sino de lo que observan, explicó. Sofía está siendo testigo de que los actos tienen consecuencias, que el carácter importa y que la integridad vale más que la gratificación momentánea. Son lecciones poderosas que formarán sus propios valores. El capítulo final del descenso de Rebeca llegó de forma inesperada. Arek, su compañero de baile de aquella noche, publicó un artículo en una popular revista de negocios digital detallando lo que él caracterizó como un patrón de relaciones profesionales inapropiadas que culminó en el video. Aunque nunca mencionó a Rebeca por su nombre, la descripción no dejaba lugar a dudas. El artículo revelaba que su interacción aquella noche no había sido espontánea, sino la continuación de un flirteo que se había ido gestando en varios eventos profesionales. Lo más dañino fue que Arek insinuó que Rebeca había sugerido que su exhibición pública podría generar un cotilleo útil en el sector, beneficiando potencialmente sus carreras mediante una mayor visibilidad. Ella me dijo que su marido no se enteraba de nada, escribió Arek. Que él confiaba plenamente en ella y nunca cuestionaba sus actividades. Había algo inquietante en la satisfacción de su voz al decirlo, como si la confianza de él fuera una debilidad que ella disfrutaba explotando. Si el relato de Arek era exacto o si estaba adornado para limpiar su propia imagen era imposible de saber. Lo que importaba era la destrucción total de cualquier credibilidad profesional que le quedara a Rebeca. El artículo se compartió miles de veces, asegurando que su nombre quedara para siempre asociado a la mala conducta profesional y a la traición personal. Cuando apareció el artículo, Rebeca me llamó en un estado de angustia total. Está mintiendo, insistía. Lo está retorciendo todo para quedar el mejor. Yo nunca dije esas cosas de ti. ¿Acaso importa ya? Pregunté, con curiosidad genuina, no acusatoria. La narrativa ya está escrita. Luchar contra ella ahora solo atraerá más atención. Su silencio derrotado lo dijo todo. La batalla había terminado. Las consecuencias se habían desarrollado hasta su conclusión natural. Cualquier futuro que Rebeca pudiera construir tendría que ser creado desde las cenizas de su vida anterior. Un año después de que el divorcio fuera definitivo, la situación de Rebeca se había estabilizado, aunque a un nivel muy inferior al que solía tener. Había conseguido un puesto de nivel básico en una pequeña agencia, un trabajo muy por debajo de sus capacidades, pero la única oportunidad disponible. Su apartamento, aunque digno, no guardaba parecido con la casa de lujo que compartimos. Su círculo social se había reducido al mínimo. Durante un evento escolar de Sofía, un concierto de música donde nos encontramos sentados uno al lado del otro, Rebeca se inclinó y me susurró, ¿alguna vez piensas en lo diferentes que habrían sido las cosas si hubieras estado dispuesto a perdonar un momento de mal juicio? Consideré su pregunta seriamente antes de responder. Nunca se trató del perdón, Rebeca. Se trató de reconocer que aquel incidente reveló algo fundamental de tu carácter, algo que fue confirmado por todo lo que pasó después. El perdón no habría cambiado esa realidad. Asintió lentamente, con una expresión de resignación. Tú siempre fuiste el más fuerte, admitió. No me di cuenta hasta que lo perdí todo. Mientras observaba a nuestra hija actuar en el escenario, segura de sí misma, serena, ilesa a pesar de la turbulencia del último año, no sentí ningún triunfo por la caída de Rebeca. Solo sentí la tranquila certeza de que había tomado la decisión correcta al priorizar el respeto propio sobre las apariencias, mostrando a Sofía con mis actos lo que significaba vivir con integridad.